soy Joaquín Sánchez del grupo Vibrato y este es un tutorial acerca de cómo construir un instrumento musical con materiales y elementos muy sencillos que todos tenemos en casa. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Navalcarnero y al área de Cultura y Juventud por difundir este tipo de contenidos culturales, musicales, educativos y saludables. Para el instrumento de hoy necesitamos dos elementos, unas tijeras y una pajita de refresco. Las pajitas son muy contaminantes como cualquier otro plástico de un solo uso, de tal manera que nosotros vamos a utilizarlas para darles otro uso mucho más musical y evitar así que lleguen a los océanos, a los mares y a los ríos. El instrumento que vamos a construir se trata de un aerófono de lengüeta doble. Tenemos muchos ejemplos en la orquesta como el oboe, también por ejemplo el fagot y otros instrumentos del folclore como son la dulzaina y muchos tipos de gaitas. Aquí os traigo el punteiro de la gaita gallega. Esto es el elemento que va acoplado al fuelle de la gaita y con él podemos tocar las diferentes notas. Aquí tenemos la doble lengüeta, que es un artefacto compuesto por dos cañas enfrentadas que cuando lo soplamos vibran contra sí y provocan el sonido. Otro instrumento de doble lengüeta es el duduk. El duduk es un instrumento que viene de Armenia y se toca en otros países cercanos como Georgia, Azerbaiyán, Irán, Turquía. Esta doble lengüeta es muchísimo más grande y su sonido es el siguiente. Y ahora, sin más, vamos a construir nuestro aerófono de doble lengüeta con la pajita. En primer lugar, tomaremos la punta de la pajita más cercana a la especie de muellecito, al extensor, y vamos a aplanarla ligeramente para luego realizar un corte en forma de triángulo. Es muy importante que este triángulo tenga la misma base, que el triángulo sea de naturaleza isósceles, aquel que tiene uno de sus ángulos de 30 grados o menor, o sea, como la punta de un lápiz o el sombrero de un gnomo, o la punta de una lanza. Entonces cortamos de un lado y ahora directamente giramos la pajita y hacemos el corte del otro lado para que nos quede así, un triángulo, mientras más simétrico mejor. Para obtener el sonido, la técnica será la siguiente. Con nuestros labios apretaremos en la base del triángulo y soplaremos, de tal manera. Hay que soplar y apretar a la vez, ligeramente, en el punto exacto donde empieza el triángulo. Así lo que harán las lengüetas serán chocar una contra otra, generando una vibración y por lo tanto un sonido. ¿Qué podemos hacer ahora con nuestro instrumento para obtener más sonido? Pues podemos cambiar los 4 parámetros del sonido. ¿Cuáles son los 4 parámetros del sonido? Duración, intensidad, altura y timbre. Para cambiar la duración es un procedimiento muy sencillo. La duración es la cualidad del sonido que nos hace diferenciar un sonido largo de uno corto. Así podemos hacer un sonido largo. O uno corto. El volumen o intensidad es la cualidad del sonido que nos hace diferenciar un sonido fuerte de un sonido suave o piano. Y depende de la fuerza con la que soplemos. Así podemos hacer un sonido fuerte o forte o un sonido piano.
La tercera cualidad muy interesante es la altura. La altura es la cualidad del sonido que nos hace diferenciar un sonido agudo de un sonido grave. Y tiene que ver directamente con la cantidad de veces por segundo que estas dos lengüetitas chocan entre sí. Eso creará lo que llamamos la frecuencia. A un sonido con una frecuencia mayor, más alta, o sea, más vibraciones por segundo, el sonido será más agudo, y a menos vibraciones por segundo, el sonido será más grave. ¿Cómo podemos cambiar esto? Pues simplemente, si añadimos una pajita extra, cortando aquí una pequeña esquinita y acoplando dos pajitas, tendremos una pajita el doble de larga y por lo tanto mucho más grave. ¿Podemos hacerla más grave? Por supuesto que sí. El límite es nuestra imaginación. Vamos a probar con 3 pajitas. Y así iría cada vez mucho más grave. Hasta que las vibraciones fueran menos de 20 por segundo, que ya entonces el oído humano no las escucharía como un sonido, sino como golpes individuales. ¿Qué hacemos para hacer el sonido más agudo? Procedimiento contrario. Simplemente vamos quitando cachitos de pajita. Llegadas a este punto, os habréis dado cuenta de que ahora es muy difícil volver a hacer la escala descendente. Es muy difícil obtener las notas que habíamos tocado antes. Es por ello que casi ningún instrumento funciona de esta manera. Bueno, quizás el trombón de vara, pero tienes la opción luego de retirar la vara. Así que, para ello, hay un truco que os recomiendo, un truco que se viene empleando desde los principios de la humanidad. Y es que, en lugar de cortar la pajita por un sitio concreto, lo que vamos a hacer es hacerle un agujero. Veréis, hacer un agujero en la pajita no es tan difícil. Lo que vamos a hacer es doblar la pajita y cortar una esquinita, de tal modo que cuando desdoblemos esa esquinita, obtenemos un rombo. Ese rombo da igual que no sea un círculo, porque va a actuar igual que si fuera un agujero. Y ahora, una consideración a tener en cuenta es que estos agujeros deben quedar mirando para arriba. Así que un truco que os doy es que cuando empecemos a cortarlo, nos pongamos la pajita en posición de tocar, la giramos hacia una de nuestras orejas y por ahí es por donde tenemos que empezar a cortar. ¿Por dónde empezamos? ¿Por arriba o por abajo? Pues hemos dicho que hacer un agujero equivale a como si cortáramos el tubo por ahí. Entonces lo más lógico es empezar a hacer los agujeros de abajo arriba. ¿Cuántos agujeros hago? Podéis hacer los que queráis, pero desde Vibratón recomendamos no hacer nunca más agujeros que dedos, porque si no, no lo podemos tocar. De todas formas, hay muchos instrumentos, como ya veremos en otros capítulos, que tienen una serie de llaves, unos mecanismos que hacen que podamos tapar más agujeros de los que realmente alcanzaríamos con los dedos. Pero eso lo dejaremos para otra edición. Tenemos ya un agujero, vamos a hacer ahora el segundo. Ya tenemos, por lo tanto, 3 notas. Vamos a seguir con otro agujero más. Vamos a seguir con un cuarto agujero. Vamos a seguir con un quinto agujero. Los agujeros, como veis, lo estoy haciendo un poco a la medida que me está apeteciendo. Y un sexto y último agujero. Y aquí tendríamos nuestra pajita con 6 agujeros. Llegados a este punto, podemos hacer un truco. ¿Qué es el truco? Recordáis que al principio os decía que instrumentos que funcionan con este principio son, por ejemplo, la gaita. En muchos tipos de gaita y otros aerófonos afines
encontramos que hay un tubo que lo que hace es una nota todo el rato la misma, una nota tenida. Se le suele llamar bordón. Entonces, si hacemos una pajita extra, tomamos la pajita que ya hemos construido y la unimos a las dos, en fin, esto es algo que podemos ir practicando todos estos días y nos llevaremos una técnica muy interesante, que es la técnica de la doble lengüeta. Porque una de las cosas interesantes de esto es que luego esta técnica no solamente podemos aplicarla a la gaita o aerófono de doble lengüeta de pajita, sino que cualquier aerófono que funcione con este principio, podremos directamente tocarlo y ya nos va a sonar. O sea, después de haber practicado un poco con la pajita, vamos a poder tocar el oboe, podremos tocar el fagot, podremos hacer sonar el punteiro de una gaita, también podremos hacer sonar el duduk, la dulzaina, el mizmar y un sinfín de instrumentos. Tenéis razón, me falta la cuarta propiedad del sonido. La cuarta propiedad del sonido es el timbre. El timbre es una propiedad muy curiosa, no es el timbre de la casa. No, es el timbre o color del sonido, es aquella propiedad que nos hace diferenciar un sonido de misma intensidad, misma altura y misma duración. Podemos entenderlo también, por ejemplo, lo que nos hace diferenciar nuestra voz de la voz de un amigo, o por ejemplo lo que hace diferenciar el sonido de un clarinete del de una trompeta. Depende de muchos factores y en nuestro instrumento podemos cambiarlo de una manera. Cuando nosotros hablamos, cambiamos nuestra caja de resonancia, que es la boca, y con ella emitimos las diferentes vocales. A, E, I, O, U. Cada vocal que emito tiene una forma dentro de mi boca, y con un mismo sonido, con misma intensidad, misma altura y misma duración, A, E, I, O, U, cambio ese cuarto parámetro, que es el timbre. Para cambiarlo en nuestra pajita, vamos a meter la pajita aquí entre el pulgar y hacer como una especie de cuevecita, como si estuviéramos cogiendo un pajarito pequeño. Y entonces al abrir y cerrar, con esto podemos crear diferentes diálogos. Por ejemplo, con una pajita más grave, junto con otra de menor tamaño. Pues esto ha sido todo, muchísimas gracias por vuestra atención, esperamos que aprovechéis la actividad estos días en casa para aprender esto y muchas cosas más acerca de los instrumentos y la música. Vibrato es un proyecto con el que llevamos muchísimos años haciendo conciertos y talleres de construcción de instrumentos musicales con materiales reciclados y tenemos muchísimo material que os vamos a compartir por aquí abajo para que podáis seguir viendo vídeos, seguir aprendiendo. Y de nuevo, muchas gracias al Ayuntamiento de Navalcarnero y a toda la gente que ha hecho posible este vídeo. ¡Hasta pronto!